Siendo las 9:02, vamos a partir con este webinar. Buenos días a todos. En nombre de CFA Society Chile les damos la bienvenida a un nuevo webinar. Queremos agradecerles a todos ustedes por conectarse, por su presencia y por supuesto también a nuestros sponsors, Colchester, Finsa, Startor, Santander Asset Management, StoneX y Janus Henderson. Y precisamente en esta oportunidad nos acompaña Mario Aguilar de Mike, quien es miembro del equipo de construcción y estrategia de carteras de Janus Henderson desde 2021 y está centrado en el análisis de la asignación de activos para Latinoamérica, Estados Unidos e Iberia. Antes de unirse a Janus Henderson, Mario fue director de relaciones con clientes de EMEA en Wells Fargo Asset Management desde el 2013 y previamente director de servicios a clientes de EMEA en Markov Processes International desde 2007. Comenzó su carrera como analista de operaciones de deuda externa para el Banco Central de Bolivia en 2003 y ejerció como consultor de desarrollo económico entre 2004 y 2005. Mario posee una licenciatura en Economía por la Universidad Católica Boliviana y un MBA con especialización en finanzas por la Universidad de Syracuse con una beca Fulbright. Es miembro de CFA Society de Reino Unido y posee la designación de analista financiero colegiado y certificado de gestión de inversiones. Cuenta con casi 20 años de experiencia en el sector financiero, así que es un gran privilegio para nosotros, Mario, que estés acá con nosotros. Y el webinar de hoy lo titulamos Mantener el equilibrio en 2023, donde Mario va a estar haciendo una revisión de los mercados globales y la situación actual, precisamente pensando en que estamos en un mundo nuevo en cuanto a tasas de interés y el costo de capital, y durante la presentación va a ir aportando ideas para que los inversionistas podamos entender el impacto que estas tasas tienen sobre las carteras y algunas ideas también y estrategias para considerar para hacerles frente a la volatilidad. Así que, Mario, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al final de la presentación va a haber espacio para preguntas, así que les pido a todos que, por favor, si van teniendo consultas, las van anotando en el chat y las vamos a estar haciendo al final. Muchas gracias, Mario, y todo tuya la presentación. Muchas gracias, Pamela, y gracias a todos por regalarme un poco de su tiempo esta mañana. Como decía Pamela, estoy en Londres, así que... Perdón, ¿podemos cerrar el micrófono? Gracias. Estoy en Londres, así que estoy a mediodía. Ya estoy masticándome al final del día y espero que lo que les presente hoy los haga pensar un poquito. Hay una sección que lo hemos tratado de hacer un poco diferente, un poco divertido para tratar de explicar de una manera bastante mecánica, por decirlo de esta forma, qué estamos viendo con las tasas de interés y cuál es el impacto en los mercados. Como dijo Pamela, soy parte del grupo de construcción y estrategia de carteras dentro de Janus Henderson. Mi equipo tiene 3 metas principales cuando hablamos con nuestros clientes. Es uno, darles un punto de vista experto en base a todos los análisis que hemos hecho. Hemos analizado más de 15,000 carteras con 4,700 clientes a nivel mundial. Con estos clientes tratamos de tener una colaboración verdadera, es decir, poder compartir ideas abiertamente y discutir qué impacto podría tener una nueva asignación en una cartera y los efectos, obviamente, al riesgo-beneficio. Y por último, impartir estas perspectivas prácticas, que parte de lo que estoy haciendo hoy es esto, es mostrarles un poco en resumen lo que pensamos, qué vemos en temas de riesgo de mercado y cómo nos podemos enfrentar a estas situaciones y cómo crear nuestras carteras para que nos ayuden. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que va del 2022. Obviamente esto ya parece historia pasada, estamos a 5 meses de haber cerrado el año, pero creo que es importante entender qué es lo que ha pasado. Si desconstruimos y vemos de dónde han venido el impacto al retorno durante el año pasado, vemos que en realidad lo que ha movido las bolsas de valores ha sido la caída de los múltiplos. El múltiplo precio a beneficio es lo que ha hecho que caigan la valorización de las bolsas. Si más o menos nos ponemos a pensar en esto, creo que estamos alrededor de 20 veces beneficios, por lo menos por el S&P 500. Ahora está bajado alrededor de 19 en ese instante. Entonces, eso obviamente tiene un efecto negativo y de ahí viene la mayoría de los retornos negativos. Sí, hay índices que han sido impactados muy fuertemente por también un ajuste en los beneficios a futuro. Por ejemplo, el Nasdaq, que es un índice en el que más o menos 30 o 33% de las acciones que se encuentran ahí genera pérdidas, pero obviamente si esas pérdidas son más grandes de lo esperado o las
compañías que se esperaba generen beneficios no los generan, eso tiene un efecto negativo al rendimiento. Y como es de esperarse, los dividendos sí son donde se generan los rendimientos positivos en general, que en algunos índices son más altos que en otros y en algunos sectores del mundo, en algunas regiones del mundo es donde podemos generar más rendimiento por dividendos. En renta fija, si vemos a niveles agregados, creo que no es sorpresa ya ahora, pero ha sido el peor año, el año pasado en una generación, ver pérdidas de casi el 18% en bonos que se supone son seguros, ha sido sorprendente. Todavía estamos viviendo con estos efectos. Las últimas quedadas en Estados Unidos de 4 bancos, creo que, no creo, estoy convencido que ha sido a causa de esta subida tan violenta de las tasas que ha generado una merma en el capital, en los bonos que tenían los bancos, y eso es lo que ha causado a final de cuentas el temor de sus depositantes y ha desencadenado en una corrida bancaria. Ahora, este es el escenario donde hemos estado el año pasado y me pregunto, y creo que todo el mundo se pregunta, ¿cuándo empieza la recesión? Y si hablamos de recesión, ¿por qué estamos hablando de renta variable? Veamos algunas cosas primero. Yo creo que si esta recesión llega a ocurrir, que obviamente no hay garantía de que ocurra, pero si llega a ocurrir, es de hecho la recesión más esperada de la historia. Esto me hace recuerdo a una canción que ya tiene como 20 años de Jarabe Palo que dice primavera que no llega. Y es eso, la recesión que no llega. ¿Cuándo va a llegar? Riesgos, los hay. Sabemos que los hay en todas partes. Nuestros clientes nos preguntan muy seguido qué riesgos vemos, cómo va a desencadenar la cosa. Yo creo que a pesar de esos riesgos, el mercado sigue adelante. Han habido ganancias en lo que va del 2023. La tasa de desempleo a nivel global en realidad no es alta. El nivel de participación en el mercado de gente buscando empleo en realidad está por debajo de los promedios pasados. Entonces hay todavía razones por las que se puede pensar o argumentar que una recesión puede que en verdad no llega. Si es que llega, esa recesión puede ser un poco leve y puede pasar rápidamente. Pero veamos dónde estamos a fines del año pasado. Lo que hemos hecho aquí es tratar de poner de una manera bastante clara y como decía antes, mecánicamente, cómo se mueve el mercado. Si nos enfocamos en lo que era el S&P 500, a fines del perdón, a principios del 2022, el S&P 500 está alrededor de 4,800. ¿Y esto era por qué? Porque los múltiplos por los que se estaba pagando era de 22 veces y un beneficio por acción de $220. Multiplicas eso y tienes el nivel del S&P 500. Ahora, ¿qué pasa en una recesión? ¿Y qué es lo que podemos esperar? Bueno, si nos tomamos como ejemplo las recesiones pasadas, sabemos que en promedio estos beneficios han bajado en 20%. Entonces, la flecha en amarillo lo que nos muestra es esta caída del 20%. Y si asumimos que en realidad los beneficios no han caído todavía en esa cantidad, lo que hemos visto ha sido un reajuste de los múltiplos hacia fines del 2022, vemos que por ese mismo nivel de beneficios estimado de 220 a un múltiplo de 17 veces, cae el S&P 500 a un alrededor de 3,740. ¿No? Entonces, de momento, nos sugiere que estamos en un equilibrio. ¿Por qué digo equilibrio? Porque hemos visto acá en anaranjado este rendimiento del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y en azul es el ratio precio-beneficio. Lo que vemos acá es que a medida que el rendimiento de las tasas en Estados Unidos se incrementa, esta es en el eje aquí a la derecha está invertido, entonces mientras más bajo va, más altas están. Mientras esto se va incrementando, en realidad lo que tú ves es que el ratio PE del índice va bajando. Entonces, obviamente las tasas subieron, esto es, como digo, a fines del año pasado, pero digamos subieron alrededor de 1,5%. Eso quiere decir que el múltiplo de 17 pareciera que estamos en equilibrio. ¿Qué más nos sugiere que estamos en ese equilibrio? Esta relación empírica, que son los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, en base a datos pasados,
¿Y dónde nos encontramos? Más o menos en esta región, que vemos que con unas tasas de alrededor del 4% estarías por debajo del 20, alrededor de entre 17, 18 veces tus beneficios. Entonces, ¿estamos en equilibrio? Quizás el promedio a largo plazo de la mediana de este ratio precio-beneficio es alrededor de 17, y ahí es donde nos encontramos hacia finales de año. Ahora, en estos 4 meses y pico que vamos del 2023, hemos visto que el mercado cree y quiere creer que la inflación está controlada. Ya hay incluso indicios en el mercado que se están esperando cortes de las tasas a fines de año. Y esto es a pesar de que en realidad los beneficios no se han incrementado y el múltiplo está alrededor de 19. Ahora, vuelvo a mi gráfico pasado y me sitúo aquí en el punto amarillo. Digo, si en verdad llegamos a ver una recesión, ¿por qué vamos a invertir ahora? Bueno, en primer lugar, la recesión, si es que ocurre, que tampoco es garantía, como dije antes, es probable que sea una recesión muy corta, puede ser también muy leve, y el mercado vaya a rebotar y se queda aproximadamente en los mismos niveles en los que estamos ahora, tal vez un poquito menos. Entonces no pareciera que hay mucho riesgo a la baja. El riesgo más grande es si los bancos centrales globales llegan a quebrar la economía. Es una situación en la que para tratar de curar la enfermedad de la inflación terminan matando al paciente. Entonces ahí vemos que tendríamos, por ejemplo, una recesión al estilo del 2008. Ahora, sin ir a ese punto, ¿cuál es lo positivo dentro de eso? Es que la recesión, si llega a golpear, llega a otro punto bajo en el mercado en los próximos 6 meses y tienes una recuperación de eso bastante fuerte. Bastante fuerte. Pero digo, si llegamos a una recesión, esos beneficios se reducen en un 20%, y ya se han reducido más o menos en 4%, entonces tenemos una caída adicional de, digamos, de 10 a 15%. Y esto lo reflejamos aquí con los puntos rojos. Si los múltiplos no se incrementan, el mercado, SP500 en este caso, bajaría alrededor de 3.400 o 3.230. Obviamente, esto es muy por debajo de donde se encuentra ahorita. Pero esto es si tenemos una recesión normal, entre comillas. Esto alinea, tiene sentido. No creo que signifique que esté nada roto en la economía. Es un proceso normal de este ciclo y lo que nosotros pensamos es que es mejor prepararse para lo peor y obviamente esperar que suceda algo mejor, pero hay que estar preparados. Pero esto es una explicación, como dije antes, es mecánica, o sea, bajan los beneficios, bajan los múltiplos. Eso es lo que pasaría con los múltiplos, con el valor del índice. Pero hay otras consideraciones. Entonces, no estoy diciendo ni afirmando que vamos a llegar a estos niveles, pero es una posibilidad que tengamos una caída brusca de un 20% si es que hay una recesión y sea peor de lo esperado, o de que los beneficios llegaran a caer. Y estos beneficios, si estamos en 220, por ejemplo, podrían caer hasta 190, que es alineado con ese 20% de caída. Ahora, ¿qué relación hay entre las tasas de descuento y estos ratios PE? La relación es bastante clara. Lo que hemos visto es que el ratio PE en general cae o empieza a caer un poco antes en expectativas de que caigan los beneficios, que es la curva en azul. Entonces, ¿qué hemos visto ahora? Que el ratio PE ha caído bastante, pero los beneficios en verdad no han caído. Es más, por más o menos la mitad del 2022, estos beneficios por acción se incrementaron. Había una caída de 4% en lo que va del año. Las grandes empresas que han reportado sus ventas y sus beneficios en realidad han sorprendido a la alta, es decir, han tenido beneficios más altos de lo esperado. Entonces no ha habido ese desplome en las ganancias que se esperaba de un 15 al 20%. Por lo que nos da pausa y lugar a pensar que quizás, o sea, las cosas en verdad no están tan mal como las vemos. Ahora, ¿por qué hay que tener cuidado? Porque sí, en comparación a la mediana a largo plazo del ratio precio-beneficio, incluso del CAPE, es el ratio precio-beneficio de Shiller, ajustado al ciclo, estamos por encima. O sea, utilizando solamente el PE a futuro, comparado al
periodo a largo plazo del S&P 500, estamos por encima casi un 9% y con el CAPE estamos casi al 32%. Entonces sí hay que tener cuidado, tal vez hay áreas del mercado donde están más calientes que las otras y tenemos que ir con cuidado y ver cómo invertir y en qué invertimos. Una de las áreas en las que sí creemos nosotros, o una de las características, debería decir, del mercado y con un horizonte a largo plazo, es la calidad. La calidad ha rendido bien siempre a largo plazo, sobre todo en periodos de recesión. Acá tenemos como ejemplo la recesión del 2001-2002, cuando fue las .com, perdón, la recesión del 2008 y la corta recesión durante los inicios de COVID. Entonces acá pueden ver que en periodos de estrés en el mercado, la calidad es lo que rinde y supera al mercado. Entonces creemos que es momento de buscar calidad. ¿Dónde encontramos calidad o cómo podemos pensar en términos de calidad? En realidad esto lo tomamos nosotros por las siglas en inglés de moat. El moat es la fosa de seguridad de los castillos medievales. Si lo traducimos al español, el moat, la M viene por los márgenes. O sea, creo que es hora de buscar esas compañías que sí tienen márgenes amplios, ya sea de márgenes de beneficio, márgenes de operación, donde pueden ellos internalizar un poco el impacto de la inflación, pueden proteger sus precios, pueden pagarle a sus empleados para no perder esa fuerza de trabajo. Siguiente, la O en mode de ownership, unidad de propiedad. Acá lo que nosotros lo definimos es como el grupo de gestión administrativos, aquí maneja la empresa. Aquí tiene una gestión ágil para poder navegar cualquier crisis, poder ver cómo manejar el dinero que tenemos en nuestra balanza, hoja de balance. Tenemos que ver aquí cómo manejan el tema del costo del empleo, si pueden tener buenas relaciones con los bancos o entidades que los financian, si listan en el mercado, si tienen buena relación con sus inversionistas, etcétera. Entonces aquí tener un buen equipo de administración va a ser clave. Las advantages o ventajas, obviamente si vamos a ver una caída en el crecimiento económico o se nos va frenando la economía, esas compañías que sí tienen ventajas competitivas y oportunidades de crecimiento duradero son las que van a rendir bien. Ya a nivel global, con el tema de la inflación, hemos visto que hay algunas compañías que han incrementado sus precios y han podido seguir vendiendo al mercado. Por ejemplo, Nestlé, Procter & Gamble, Coca-Cola, sí han subido sus precios, sin embargo, no han visto una caída en sus ventas o en sus beneficios. Entonces, esas compañías con ventajas competitivas bien arraigadas son las que pueden rendir a largo plazo. La tenacidad, por último, obviamente en periodos donde las tasas de interés están altas y el capital tiene un costo, esas compañías que no tienen mucho apalancamiento, que no tienen mucha deuda a largo plazo, que no van a ver una pérdida a causa de los intereses que tienen que pagar, creo que son las que van a rendir bien. Acá recalco que la calidad, las características de calidad no significa que nos vamos a fijar en sectores específicos o en acciones tipo value, tipo growth. Nosotros creemos que la calidad no discrimina, que hay compañías que tienen estas características en diferentes sectores del mercado. Si bien en las últimas semanas hemos visto que han sido las grandes empresas de tecnología, por ejemplo, Microsoft, Apple, Alphabet, las que están sorprendiendo con sus ganancias, son una de las cientos de empresas que tienen este tipo de características. Ya mencioné antes, Coca-Cola puede ser otra, Procter & Gamble. O sea, hay empresas que sí pueden defenderse. Ahora, volvamos a nuestra tabla inicial y aquí podemos ver que si escogemos bien, elegimos a las compañías en las que queremos invertir, o si somos un poco más valientes y le ponemos dinero a esas compañías que tienen un poco de crecimiento un poco más agresivo, pero pagando un precio razonable, y nos vamos de un nivel en el que estamos de 3,400 en el S&P 500, y si los múltiplos se quedan estables en 17 veces,
podemos ver que si pueden incrementar sus beneficios en un 5%, 10, 15, etcétera, etcétera, esas ganancias por, a nivel de índice pueden ser fuertes. De ahí, si además vemos un punto en el que los múltiplos empiezan a incrementarse nuevamente, esto ya sea porque hay más optimismo en el mercado o han habido recortes en las tasas de interés, que eso impacta las tasas de descuento. Podemos ver que este tipo de estrategias no solamente nos va a generar ganancias por los beneficios que van a generar a largo plazo, pero también por los múltiplos que se pueden incrementar. Ahora, como decía mi abuelo, del hecho al trecho hay mucho hueco. Es decir, que las palabras son fáciles, pero ahora aquí lo difícil es dónde podemos encontrar el crecimiento en estos beneficios. Y qué sectores del mercado, qué tipo de estrategia nos pueden ayudar. Un área en la que estamos viendo oportunidades ahora o se están por abrir las ventanas de oportunidades, por ponerlo así, es en las empresas de capitalización pequeña o mediana. Se las ve por sus valores, por sus valoraciones históricas que están a niveles bajos, o sea, no están caras en relación al pasado. Es más en comparación con los índices de empresas de grande capitalización, se las ve baratas. Acá lo que vemos es el crecimiento de los beneficios de diferentes índices. En naranja es Russell, de empresas de capitalización mediana. En rojo es el índice Russell de empresas de capitalización pequeña. Y en azul es el Russell 1000, capitalización grande. Entonces pueden ver que en general las medianas son donde están viendo crecimientos más altos en sus beneficios en comparación a las empresas de grande capitalización. Que las compañías pequeñas son en periodos donde hay recuperación económica, donde pueden incrementar sus beneficios. Aquí sí vemos entre el 2001, vemos obviamente la caída de las .com, pero ves ahí una recuperación fuerte de sus beneficios. O sea, aquí la pendiente de esta curva es más alta que la pendiente de las otras dos curvas. Ves el mismo efecto luego del 2008 hacia el 2010. Ahora que hemos visto, obviamente, una caída importante con el tema del COVID, con una recuperación fuerte, ahora se están quedando por detrás del resto del mercado. ¿Qué sabemos de las empresas de capitalizaciones pequeñas que están apalancadas al ciclo económico? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que cuando hay recuperación económica, las empresas pequeñas son las que más beneficios las que tienen la capacidad de incrementar sus beneficios en términos porcentuales mucho más alto que una empresa grande. Si tienes una empresa pequeña y tienes 5 clientes y hay crecimiento económico y te ganaste un cliente más, o sea, es 20% incremento en número de clientes. Entonces, a eso me refiero con el apalancamiento. Entonces, yo creo que ahí va a haber un punto ahora o pronto, en los próximos meses, que ya se abre la oportunidad. ¿Por qué digo en los próximos meses? Porque si es que hay una ralentización en la economía o entramos en una recesión, las compañías que tienden a sufrir antes son las más pequeñas, pero también son las que salen mucho más fuerte el momento que hay una recuperación. Esto no se nos prueba de esto. Acá, históricamente, hemos visto que cuando hay pérdidas en el mercado durante una recesión, en las últimas recesiones, el S&P 500 en promedio desde el 1980 hasta la fecha ha perdido casi 6%. Russell Midcap menos del 4%, Russell 2000, que es de las pequeñas capitalización, perdió 26%. Pero si uno toma en cuenta los 12 meses que le siguen a este periodo de recesión, podemos ver que las empresas más pequeñas son las que más rentabilidad han generado. Entonces, si entramos a un punto bajo, casi llegando al punto más bajo, podemos tener oportunidades a largo plazo. Esto solamente repite que las valorizaciones son baratas y en relación a su largo plazo y también en relación a las empresas de grande capitalización. Si la curva está por debajo de 1, quiere decir que estamos pagando menos por estas compañías que por las de grande capitalización. En naranja es el Russell 2000 en relación al Russell 1000. En azul es el Russell Midcap en relación al Russell 1000. Y además vemos los ratios precio-beneficio a largo plazo. Podemos ver que la mediana de las empresas pequeñas es alrededor de 16
en este momento está en 11%. Tienes un descuento del 30% en eso. Entonces, hay nomás un margen de protección. Entonces, incluso si entramos ahora y estamos entrando muy temprano al mercado, tienes nomás un poco de soporte, por decirlo de esa forma. También, ¿dónde hay oportunidades? Nos vayamos fuera de Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos es el mercado más grande dentro de lo que es renta variable a nivel mundial, pero hay oportunidades en otras partes. ¿Cómo podemos medir esas oportunidades? Si no, me voy a apoyar en el ratio precio-beneficio. ¿Por qué? Porque aquí pueden ver que en realidad en Estados Unidos estamos prácticamente a la par con la mediana a 10 años. O sea, mucho descuento no hay. ¿Dónde hay más descuento? En Europa. En Europa en promedio estamos con el 15% de descuento. Esto obviamente sube más a lo que es Reino Unido. Acá creo que hay problemas un poco más oriundos al Reino Unido, son únicos. El Brexit está causando fricción, la inflación se mantiene alta, el Banco de Inglaterra acaba de subir tasas hace unos minutos al nivel más alto en los últimos 16 años, creo que han dicho. Entonces, creo que hay razones por la cual está barato el Reino Unido, pero si te vas más allá, Francia, Alemania, tal España, todas tienen descuentos. Y en términos relativos a Estados Unidos, tal vez es buena opción. Si compras algo barato, tienes más probabilidad de ganar. ¿Qué es lo más sorprendente de todo esto? Sabemos que Estados Unidos es el componente más grande de estos índices globales. Es que es el país que más ha movido el rendimiento. Pero si nos fijamos solamente en las empresas que pagan dividendos, es el 60% de las empresas que pagan dividendos de más del 3% están fuera de Estados Unidos. Y eso es lo lindo de Europa. En Europa tienes empresas que se están vendiendo a niveles bajos históricamente. Tienes empresas que te pagan dividendos de más del 3%. Tú ves algunas de las aseguradoras, algunos de los bancos están pagando alrededor del 7% de dividendo. Esa es una fuente muy importante de retorno en cualquier situación. ¿Y qué es otra cosa interesante? Si aquí vemos la descomposición de los retornos en diferentes regiones, podemos ver que en el Reino Unido, Francia y Alemania, nos tomamos como ejemplos de países europeos, el rendimiento ha sido prácticamente por la rentabilidad del dividendo o por el crecimiento del dividendo. No había una expresión en los múltiplos, cosa que en Estados Unidos una gran porción de ese rendimiento ha sido esa expresión de los múltiplos. Entonces, si estamos en una situación en que es muy probable que los múltiplos no vayan a subir y te tienes que apoyar en esos dividendos y en un crecimiento de los dividendos, ahí es donde Europa tiene un rol importante que jugar. Otra consideración, fuera de Estados Unidos, vemos que hay compañías que te ofrecen una exposición más cíclica al mercado. De nuevo, esto es importante. ¿Por qué? Porque si estamos en la última fase del ciclo económico y estamos ya a fondo, vamos a tocar fondo, si hay una recesión, tocamos fondo en unos cuantos meses. Al salir de ese punto más bajo y entrar en recuperación es donde podemos generar retornos muy importantes. Y en Europa tienes compañías, o sea, financieras de materiales, es decir, mineras, petróleo, tienes compañías industriales de consumo de lujo, consumo discrecionario, consumo básico. Tienes otros líderes de mercado en otras áreas que no han estado rindiendo tanto en los últimos 15 años como la tecnología en Estados Unidos. Entonces, una manera de diversificar las fuentes de ingreso de tu cartera es aumentar un poco tu exposición a Europa. Renta fija. Al fin en renta fija hay oportunidades. Las oportunidades estas no las hemos visto en 15 años. ¿Y qué es lo que hemos vivido en los últimos 16 meses? Ha sido en verdad un cambio sísmico en lo que es las tasas. Si vemos el promedio de 10 años de las tasas, desde el 2012 estamos alrededor de 1.18%, esto es para el Tesoro de Estados Unidos a 2 años. Esas tasas llegaron a prácticamente cero, ahora están en 4,5%.
ya tienes un rendimiento aquí importante. Los bancos están compitiendo por depósitos. Lo hemos visto en Estados Unidos porque los bancos no te dan depósitos tan altos como comprarte un bono o un money market. Entonces hay otras consideraciones acá, pero en renta fija tienes un buen rendimiento y tienes muy buena opción. Y no solamente es el cambio que has visto desde hace 10 años ahora, sino en el último año. Esta es la curva a finales del 2022 en anaranjado, y en azul punteado es la curva, la misma curva, pero en enero del año pasado. O sea, tienes una movida prácticamente paralela a esa curva de 400 puntos. Esto no lo hemos tenido antes. ¿Cuáles son los efectos adversos de todo esto? Obviamente la caída en el mercado de valores, la quiebra de bancos en Estados Unidos, en términos de lo que es private equity. Está más difícil para esas compañías poder financiar sus adquisiciones. No han habido tantos IPOs o compañías que se han vendido inicialmente en la bolsa el año pasado. Creo que había un trimestre que no han habido ninguna de tecnología, entonces tiene efectos adversos. Pero si ahora ya estamos a un nivel, al punto más alto de las tasas, donde se espera que por lo menos el Fed ya no se mueva más y vea qué sucede, yo creo que estamos a 6 a 12 meses de un recorte de tasas y eso podría de nuevo beneficiar la renta variable, pero dentro de renta fija estamos en una ventana perfecta para poder invertir en activos de renta fija. Y no solamente es en, en bonos del tesoro o en bonos de grado de inversión. Yo creo que es una oportunidad bastante amplia. O sea, hemos visto los incrementos de los rendimientos de los CLOs AAA han saltado del 3 a 6%. Los bonos de duración corta corporativa, su rendimiento ha saltado de menos del 2 a más del 5%. O sea, tú lo ves, no importa qué sector de renta fija te enfoques, vas a ver que han habido un incremento muy importante en los rendimientos. Ahora, como decía, la duración, ahora sí es lindo tener duración, así como era muy malo tener duración a principios del año pasado, ahora es bueno, porque si estamos a un tope de tasas, ese recorte de tasas nos va a ayudar a incrementar nuestro retorno total. Este gráfico es un poco difícil de leerlo, pero voy a empezar al medio donde dice 0 aquí en escenarios de desplazamiento paralelo de la curva. Si estamos en 0, eso significa que las tasas ya no van a subir ni van a bajar. Si las tasas suben, nos movemos hacia la derecha del gráfico. Si las tasas bajan, nos movemos a la izquierda. Las tasas esperamos que no suban. Creemos que en realidad el mercado ya no cree que van a subir, por lo menos en Estados Unidos. Pero digamos que llegaran a subir, estamos en un punto en que el rendimiento es tan alto que podemos tener una duración normal ahora del mercado, alrededor de 7, que el incremento de 95 puntos porcentuales en las tasas significa que no tenemos pérdidas. O sea, llegamos a 0. ¿Por qué? Porque eh, ese rendimiento nos protege, tenemos un colchoncito de protección. Lo más probable en realidad es que las tasas bajen de cada 6 a 12 meses. Entonces, si las tasas van bajando, vamos a tener diferentes fuentes de ingreso en renta fija. En gris es el carry, que es solamente el interés por mantenernos invertidos, o la duración, el rendimiento por mantenernos invertidos. Pero mientras más nos movemos a la izquierda con recortes de tasas, si las tasas llegan a caer en 100 puntos, vamos a tener no solamente el incremento por el ingreso eh, por rendimientos, pero vamos a tener una ganancia de capital por el tema de la duración. Donde perdemos en la duración por el diferencial, pero esto es muy poco. Entonces podríamos terminar con un retorno del 10%, si bajan las tasas de 1%. Y en el peor de los casos, si sube 95 puntos más, terminamos en 0. Pero creo que estamos en un periodo muy interesante para renta fija de entrar en duración segura. No estoy hablando de invertir en, en cualquier bono o cualquier compañía sin fijarte la calidad crediticia. Creo que hay que tener un sesgo hacia lo que es bonos de alta calidad crediticia. eh, por lo menos triple A, pero triple B tal vez tengamos mucho riesgo, pero hay que tener ese sesgo a la calidad. Además, los diferenciales en comparación a los bonos del tesoro
están por niveles históricos. Lo vemos tanto en lo que es bonos de alto rendimiento, acá en azul, como bonos de grado de inversión. Si hay una recesión, es probable. Lo más probable es que obviamente este diferencial se incremente, pero igual tenemos un nivel bastante alto de rendimientos e incluso de este spread, de este diferencial que nos protegería. Entonces acá lo que hacemos es desglosar esta protección, y si nos enfocamos solamente en la izquierda, en lo que es bonos de grado de inversión, si es que este diferencial fuera a subir a los niveles más altos, si bien vamos a tener una pérdida por duración, vamos a tener de todos modos un retorno positivo, porque ya estamos empezando con un retorno, un rendimiento de casi 5.2%. Perderíamos un poco por la duración del diferencial, pero llegamos a 4.2. Y si llegamos solamente hacia la mediana de estos diferenciales máximos, igual terminamos con retornos positivos. Entonces estamos en una posición que, si es que llegamos a tener una recesión y los diferenciales en cuanto a los bonos del tesoro se incrementan, es muy probable que igual terminemos con retornos positivos en renta fija. En bonos de alto rendimiento, que es la situación aquí a la derecha, em, hay, hay igual protección, tenemos protección por los diferenciales, pero aquí el problema, si esto no considera el riesgo de impago. Y yo creo que ahorita, en la situación que estamos, con las tasas tan altas, los costos de financiamiento tan altos, creo que el riesgo de impago está muy alto. Si bien los defaults hasta ahora están por debajo de los niveles promedio históricos, yo creo que es cuestión de tiempo. O sea, van a haber default, y es cuestión de tiempo en que veamos esto en un impacto negativo a los rendimientos de bonos de alto rendimiento. Volviendo al tema de rendimientos, si en verdad no queremos tener una apuesta tan fuerte a una duración tan alta, como decía, de 7 o más, si es posible, y queremos mantener esa duración un poco más baja, alrededor de 4, los bonos multisectoriales son buena opción. Estos bonos multisectoriales pueden variar su exposición a diferentes áreas del mercado. Acá vemos que estamos en niveles prácticamente históricos. O sea, los rendimientos de muchos de estos a fines del año pasado, pero los rendimientos ahora, muchos de estos están alrededor del 9%. Entonces tienes un rendimiento importante, y no solamente eso, como decía, si esto lo maneja un gestor con experiencia, vas a ver que la exposición que tienen a los bonos no calificados como grado de inversión está por niveles muy bajos. Aquí, lo que ves aquí a la izquierda es el porcentaje en la categoría de Morningstar de bonos multisectoriales. Este es el porcentaje de cuánto está en grado de, high yield, de alto rendimiento. Es muy bajo, alrededor del 30%. Entonces, si tienes tú un gestor que tiene temor a que hayan problemas en esa área del mercado, puede reducir esa exposición, incrementar la exposición a otros sectores, ya sea de grado de inversión, puede ser un poquito de MBS, un poco de asset-backed securities, pero igual te puede generar esos rendimientos altos. Es un área, es una categoría en la cual hay mucha dispersión. Tienes algunos ganadores que pueden generarte retornos positivos a largo plazo, y tienes otros que igual pierden. Obviamente tienes unos con caídas máximas más muy altas, otros con caídas máximas muy pequeñas. Entonces, la dispersión que hay en diferentes mediciones de rendimiento de estos fondos, hay que tenerla en cuenta, y hay que hacer un buen análisis ahí, cuantitativo y cualitativo, antes de invertir. Ahora, una de las cosas que mencioné al principio que hacemos con mi equipo es hablamos con nuestros clientes sobre su cartera, sus inversiones, para tratar de darles nuestro punto de vista y ayudar a posicionarse en el ciclo de mercado en el que estamos. Lo que nosotros usamos dentro de renta fija, lo llamamos esta renta fija basada en objetivos. Y en realidad lo que hacemos es desglosamos la cartera de renta fija y asignamos diferentes categorías para esas estrategias, ya sean estrategias que son para defender tu cartera, para diversificar tu riesgo, o para aumentar tu renta.
¿Cuáles caen en estas categorías? Más o menos las más clásicas o de menos riesgo crediticio son las que están a la izquierda, que son para defender tu cartera, son las que se van a absorber las pérdidas en periodos de, de estrés en el mercado. Aquellas que te ayudan a diversificar, que es una mezcla de todo, que tienen fuentes de riesgo un poco más diversificadas. Ahí estamos hablando de préstamos bancarios, puede ser un poco de deuda emergente en, en divisas fuertes. Y por último, las que te ayudan a incrementar las rentas, tu ingreso, que puede ser bonos de alto rendimiento o bonos de mercados emergentes, pero en divisa local. Entonces, cuando nosotros hemos analizado las carteras de nuestros clientes, nos hemos dado cuenta que en promedio los clientes tienen entre el 50 y 75% en lo que es defensa, 12 al 25% en diversificar y del 12 al 25% en aumentar las rentas. Entonces, este es un análisis, es un ejemplo de cómo se vería si nosotros corremos sus carteras por nuestro sistema y les podemos decir más o menos a grosso modo cuánto tienen cada uno de estos sectores y qué es importante. O sea, por ejemplo, ahora como vemos la situación, tal vez ya no sea necesario tener tanto en defender. Tal vez si pones un poco más de diversificación, tienes un poquito más de duración, tienes un poco más de rendimiento, te puede ayudar a tener rendimientos a nivel cartera mucho más fuertes a largo plazo. Este es uno de los slides que muestra el diagnóstico que hacemos a esas carteras y te compara, dependiendo de la región del mundo donde estás, a diferentes índices, pero más o menos te da una idea en renta fija cómo estás alineado. Si esperas que, por ejemplo, haya mucho estrés en el mercado de alto rendimiento y tú ves que tu cartera está muy alineada a ese índice de alto rendimiento, entonces es una manera de mostrarte que ahí tienes que pensar un poquito en diversificar o aumentar protección a tu cartera. Ahora, por último, dentro de lo que es estrategias de alternativas líquidas, nos enfocamos en la rentabilidad absoluta, bonos de retorno absoluto. Esto es porque el año pasado es un año que creo que te explica o te refleja muy claramente por qué es bueno tener este tipo de estrategias no correlacionadas al resto del mercado. Si ves aquí, todos los índices que están en la parte superior del gráfico son índices de estrategias alternativas. Y los que están por debajo son los índices tradicionales de renta fija y renta variable. Obviamente, no todos han generado retornos positivos dentro de lo que son las estrategias alternativas, pero sí han habido algunas que han tenido retornos positivos el año pasado. Los Global Macro, Market Neutral y Absolute Return. Ahora, ¿por qué menciono esto? Hicimos un análisis nosotros hace unos 6 meses para ver si tiene sentido tener alternativos líquidos en tu cartera o no y a largo plazo. Lo que hemos encontrado es que, uno, es imposible cronometrar el mercado. No sabemos cuándo hay caídas en el mercado. Dos, sí estamos viendo una desaceleración económica ahora, pero tampoco es garantía de que vayamos a tener una recesión. Y tres, no hay un impacto negativo a tu cartera de tener alternativos líquidos a largo plazo. ¿Cómo hemos tratado de reflejar esto? Lo que hemos hecho es analizar desde 1990, desde enero del 90 hasta diciembre del año pasado, periodos de 5 años, rolling, avanzando un mes a la vez. Y hemos encontrado el periodo de menor rentabilidad en esos 5 años de una cartera que tenía 60% en renta variable global, que era el MSCI World Index, y 40% en el Bloomberg Global Aggregate. Entonces, esa 60-40, en el peor periodo de 5 años, tuvo un rendimiento anualizado de menos 1%. Si hubiéramos quitado 10% a la renta variable y darle ese 10% a un fondo de retorno absoluto, la cartera esa hubiera perdido solamente 52 puntos, o sea, te hubiera protegido en la mitad. Si esa misma cartera la mantienes y la comparas con la 60-40, en promedio, tu 60-40 te hubiera rendido 6.23% al mes, la cartera con alternativos 5.61. Y en el
periodo donde mejor te rendió la de 60-40, la cartera con alternativos te hubiera rendido un 13.43%. Son números, no dice mucho, nos fijaremos en la última columna. ¿Qué es lo interesante acá? Que cuando hay pérdidas, tu pérdida es de la mitad de lo que perdió la otra cartera. Pero cuando hay ganancias, ganas el 90%. O sea, tienes un margen de protección más alto que lo que llegaras a sacrificar en periodos de, de recuperación, digamos. Es por eso que cuando hablamos con clientes de la incertidumbre que hay, qué hacemos con las tasas altas, qué pasa con la inflación, no sabemos qué pasa, les decimos que si están muy, muy preocupados, pero quieren mantenerse invertidos, la mejor opción o una de las opciones a considerar es tener alternativos líquidos en la cartera, pero a largo plazo. No traten de entrar y salir, porque lo que vemos es que los mejores días del mercado vienen con los peores, y si te pierdes los mejores días del mercado, eso es una merma a tu capital muy importante. Tenemos algunos números que si te pierdes los mejores 10 días en el S&P 500 en los últimos 20 años, creo que tu ganancia es la mitad de lo que hubiera sido si te mantenías invertido en todo momento. Entonces creo que en esos alternativos líquidos nos ayudan a mantenernos invertidos. Eso era todo. Ahora sé que han venido algunos mensajes, algunas preguntas, pero Sí. Bueno, primero, así que Mario, agradecerte por tan interesante y completa presentación. Y efectivamente tenemos un par de preguntas que nos han llegado al chat. La primera es de Camilo, que te pregunta en realidad, ¿cuáles crees que son los principales riesgos de cara a la segunda mitad del año? ¿Ves muchos más bancos regionales quebrando en Estados Unidos y en Europa? ¿Qué crees que podría pasar con las negociaciones acerca del límite del techo de la deuda en Estados Unidos? ¿Y cómo nos podemos beneficiar de ello en un portafolio multiactivo? Son varias preguntas muy sí, relacionadas al tema de riesgo en general. sí. El principal riesgo, en mi opinión, es de hecho el techo de la deuda en Estados Unidos. Porque yo no creo que sean tan irresponsables de no aumentar el techo y, y pagar sus deudas. No creo que lleguen a ese punto, pero ya son bastante irresponsables en llegar al punto que están ahora de discutir si va a haber, no va a haber, y Donald Trump diciendo que lo mejor es que hagan un default, no ayuda en nada. Ese es el peor riesgo. O sea, ya hemos estado aquí antes, el 2011 ha sido la última vez que había este tipo de discusión. ¿Y qué es lo que pasó? Llegas al 2012 o fines del 2012 y, o sea, era una caída y una recuperación inmediata. Pero la volatilidad que se ha generado en ese periodo, en esas discusiones, ahí es donde está el problema. Hay sectores que sí van a sufrir más. O sea, si Estados Unidos se ve en una situación en la que o no paga su deuda o no pagan sus costos internos, ¿quién sufre? Yo creo que van a pagar su deuda, porque si no, eso sería un cataclisma financiero. O sea, ya vas a tener, ahí sí vas a ver quiebras de bancos, de compañías, vas a tener muchos otros problemas. Pero ¿dónde creo que van a empezar a recortar? Tal vez todo lo que sea Medicare, Medicaid. O sea, vas a tener compañías que dependen del flujo de caja del gobierno de Estados Unidos para, para sus ganancias. Entonces yo creo que va a haber mucha volatilidad en el sector de salud. A mí me gusta el sector salud porque te ayuda a defender tu cartera, y además tiene la biotecnología que te puede ayudar a incrementar tu alfa en la cartera a largo plazo. Pero si tienes empresas que manejan hospitales estatales o tienen servicio médico, no sé, a las cárceles, qué sé yo, eso es un recorte fácil. O sea, ahí vas a ver volatilidad. Escuelas, obviamente la educación puede sufrir, ahí ¿quién va a sufrir? Creo que va a ser un efecto no directo, sino un efecto secundario, como no les van a pagar tal vez a los profesores o incluso a los trabajadores federales, van a comprar menos cosas. Entonces tal vez de nuevo el comercio minorista, los retailers que ya están sufriendo en todas partes van a sufrir un poco más. Pero al otro lado de la moneda es quién se va a beneficiar. Ya las tiendas baratas en Estados Unidos, estos Dollar Store, Family Dollar, todos estos, ya están vendiendo más porque hay gente que está dejando de comprar en tiendas más caras y no se las más baratas. Entonces van a ver ambos lados de la moneda. En cuanto a los bancos regionales,
Sé que en promedio las ganancias de los bancos en Estados Unidos han estado por encima de lo que se esperaba y han sido muy fuertes, pero sí hay muchos bancos regionales. Creo que había un reporte, decían como 700 bancos regionales que han generado pérdidas en el último trimestre. Hay que ver dónde vienen esas pérdidas. Si las pérdidas son al estilo Silicon Valley Bank o First Republic, que en realidad han sido pérdidas por culpa del Banco Central, del Fed, o sea, han sido pérdidas en, en su cartera de inversión, por ponerlo de una forma fácil, porque en realidad lo que ha pasado ahí era todos los depósitos que entraron a estos bancos entraron en un periodo de tiempo muy corto. En cuestión de meses se triplicaron sus depósitos. Entonces tú como banco, esos depósitos, si estás pagando intereses a los depositantes, son un costo. Los tienes que sacar de tu hoja de balance como préstamos. Si no tienes tiempo de hacer esos préstamos o hacer todo el análisis crediticio al que prestas, ¿qué haces? Han hecho lo correcto, lo seguro. Han invertido en bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? El Fed no es que ha subido las tasas un poquito, ha esperado otro poquito, sino que, o sea, ha metido el acelerador a fondo y ha subido las tasas de la manera más violenta en lo que va de la historia, creo. Entonces no han podido ni siquiera ajustar sus operaciones de un trimestre al otro. Ha sido una sorpresa de golpe. O sea, si te pasa a ti algo que tus costos se incrementan en 20% cada mes, no llegas tú a ajustarte. O sea, se empiezan a, dejas de pagar tu electricidad, dejas de pagar un montón de cosas. Entonces, ahí es donde no, ha habido este problema, que no han podido ajustar sus operaciones o ajustar su estructura de costos para vivir con esos costos adicionales. Entonces, el momento que los depositantes han dicho, es que me da miedo, necesito mi plata, que tal vez no era una corrida normal, sino en realidad, en el caso de Silicon Valley Bank, eran los startups de biotecnología y de tecnología que necesitaban ese dinero para pagarle a sus empleados, para pagar sus alquileres, etcétera, etcétera, porque son compañías que no generan beneficios. Ellos han dicho, se nos está acabando el dinero porque vendemos los bonos del tesoro a pérdida, porque por el tema de la duración, ese capital era menos. Sus clientes dijeron, bueno, si esto sigue así, no nos va a alcanzar el dinero para pagar a todos, sacaremos el dinero y eso empezó la corrida. Ya ha habido, no es una garantía explícita porque no han dicho que van a garantizar todos los depósitos en Estados Unidos, pero ya hay una garantía explícita hasta los 250,000. De ahí por encima, creo que ya implícitamente hay algo. Y yo creo que Estados Unidos está jugando con fuego con el tema de límite de deuda. Eso los bancos más no creo que permitirían que haya una quiebra, porque ahí sí había un problema más grande. Ahora, en un portafolio mutativo, mira, diversificar. Yo creo que diversificar calidad. Tiene que ser empresas que tienen márgenes de ganancia que no dependen de un solo cliente, sino tienen una amplia gama de clientes. En renta fija, calidad crediticia, yo creo que mientras más alta mejor. Los bonos de mercados emergentes en hard currency, en dólares, en euros, en special drawing rights, en lo que sea, creo que es buena opción porque en general la balanza de pagos de esos países está mucho más sana que lo que era antes. Mario, excelente. Hablaste justo recién un poquito de tema emergente. En su minuto, cuando mostraste también las bolsas, hablaste mucho de Europa, probablemente más castigado. ¿Cómo ves el mundo emergente? Y voy a hacer el link con la pregunta que manda Sebastián de cómo ves los commodities, también en un contexto donde estás hablando de diversificar. Y puntualmente pregunta también por el oro en este contexto donde obviamente ha dado el desempeño que ha tenido en el año. Mira, los commodities, eh, hay unos que son muy cíclicos. Creo que el petróleo, la energía en general, es muy difícil saber cuándo entrar, cuándo no entrar. Donde creo que hay buenas oportunidades, o puede haber buenas oportunidades, sobre todo con el tema de la guerra Rusia-Ucrania, es en el tema de todo lo que son cereales. ¿Por qué? Porque Ucrania es uno de los productores más grandes de cereales del mundo y ya ha habido una disminución en esa producción y en esa exportación por el tema de la guerra. Somos una población que sigue creciendo, nos tenemos que alimentar, entonces yo creo que ahí es una buena opción. Y además, volvemos en Europa, en España hay sequías ahora, el precio del aceite de oliva subió mucho, entonces yo creo que hay ciertas áreas de comestibles que sí
te pueden rendir. Mira, en el oro yo no soy experto de eso. Lo que sí he visto es que el oro, para corto plazo, cuando hay estrés en el mercado, el oro sube y te protege. Lo que pasa a largo plazo, el oro no te genera ningún tipo de rendimiento. Entonces, si bien te protege esos cortos plazos cuando hay temor por la inflación o por defaults, qué sé yo, te puede proteger, pero tenerlo a largo plazo en tu cartera, yo creo que es limitar el rendimiento que te puede generar, porque también el oro puede bajar muy bruscamente en periodos de recuperación económica muy fuerte. Perfecto. Y yo creo que para ir cerrando, acá tenemos una pregunta de Javier, que hablaste de activos líquidos en una cartera multiactivos, pero ¿qué pasa con los activos ilíquidos? Obviamente el alza de tasas de interés que hemos visto generalizado ha traído problemas en el sector inmobiliario global, en particular en activos comerciales como oficinas. ¿Y ves tú una oportunidad de entrar en fondos inmobiliarios o aún puedes seguir estando castigados o cayendo estos activos? Yeah. Es muy interesante. Hemos hecho un análisis en mi equipo en que comparamos los Real Estate Investment Funds, fondos inmobiliarios listados, y los fondos inmobiliarios privados. ¿Y qué ves? Que hay un desfase de alrededor de año y medio en los rendimientos. Entonces, ¿cuál es este desfase? El desfase es que los fondos listados te reconocen esas pérdidas prácticamente inmediatamente y al día a día. Entonces, en muchos casos se venden con un descuento a su fondo, a su valor liquidativo. Estos descuentos en Estados Unidos están alrededor del 25% y creo que en Europa, Alemania es el peor país. No me acuerdo el dato, pero alrededor del 45% y tienes un descuento. Entonces, ¿qué significa esto? Si tú eventualmente vendes tus activos al valor que crees que los puedes vender, esa brecha se cierra y tienes una ganancia, porque te compraste un bien a un 40% de descuento, lo vendes al 100%, ganaste 40%. Los mercados privados no han hecho eso. ¿Por qué? Porque les hacen los precios o, o reportan sus retornos con datos pasados y tienden a repuntar cada 6 meses. Entonces ya tienes un rezago. ¿Cuál sería para mí, si tuviera plata invertir en nuestros fondos privados, para mí la movida es sacar todo ese dinero al precio que ellos me dicen que está por encima de lo del mercado y meterlo en un fondo listado que está en descuento. Ahora, ¿cuál es el problema? Los fondos estos privados no están permitiendo el retiro de las inversiones porque no hay esa liquidez. Se está hablando mucho del commercial real estate, los inmobiliarios comerciales, sobre todo oficinas, y que en Estados Unidos puede ser el siguiente gran riesgo. Y creo que es un riesgo, hay que tomarlo en cuenta porque ahí yo creo que podría ser un efecto dominó, porque si sufre eso, los bancos regionales son los que están más expuestos a préstamos comerciales en esas regiones. Entonces, ahí sí tendrías un problema bastante grande. Pero, dicho eso, muchos de los fondos listados de inmobiliarios no tienen una exposición muy baja al sector comercial. O sea, están invertidos ya sea en vivienda, en propiedades de ocio, es decir, casinos, hoteles, resorts, tienes vallas de publicidad, tienes antenas de telecomunicaciones, tienes otro tipo de propiedades industriales que son galpones, que hay demanda para eso, pero además hay ciertos operadores de galpones industriales que han puesto paneles solares sobre sus techos. Entonces generan energía y esa energía hasta hace unos años la vendían directamente al, al sistema y generaban precios, o sea, ingreso como productor de energía. Pero que se han dado cuenta que ahora con los medidores inteligentes, los smart meters, pueden vender esa energía a sus propios inquilinos a precios más altos a nivel retail y si ya hay un excedente, recién lo venden al grid. Entonces han generado otra fuente de ingresos alternativa para su negocio. Entonces ahí creo que tienes buenas oportunidades y lo interesante es buscar en los listados. ¿Por qué? Porque tienes un precio cada día.
las tasas de interés que ya han impactado esas valorizaciones ya están reflejadas en esos precios, entonces no creo que tienes un riesgo menos ahora con las tasas al nivel que están, ya no creo que van a subir mucho más, pero además tienes diferentes fuentes de ingresos, como decía, son viviendas, hoteles, o sea, no es el commercial real estate, no estás hablando de unas oficinas que van a estar cerradas, estás hablando de otro tipo de propiedad. Excelente, muchísimas gracias. Te agradecemos, Mario, por tu presentación muy interesante, muy completa. También muchas gracias a todos los asistentes por participar y agradecemos nuevamente también a nuestros sponsors, Colchester, Finsa, Sartor, Santander Asset Management, Stonex y por supuesto Janus Henderson, que estuvo hoy día presentándonos en este webinar. Los dejamos también a todos invitados para una ocasión nuevamente. Así que muchas gracias a todos, gracias Mario y nos vemos prontamente. No, gracias a ustedes, mucho gusto, que tengan buen día. Igualmente. Hello.